Aunque la rueda de prensa es básicamente para que preguntéis lo que os dé la gana y queráis. Simplemente destacar un hecho que creo que puede tener su impacto también en el déficit y en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, que es la revisión que se ha llevado a cabo del Producto Interior Bruto en los últimos años, ¿no? Que ha hecho que en el 2015, donde nos daba un crecimiento de 2,1, ahora sea de 2,5, y en el 2016, donde nos daba un crecimiento del 2, el definitivo haya sido del 2,3 del PIB. Esto hace que el PIB extremeño actualmente, una vez revisado, sea de casi 18.000 millones de euros, 17.903, frente a los 16.874 que nos daba el estimado, ¿no? Es casi 1.100 millones de euros más, una vez que se han tenido en cuenta todos los factores, ¿no? Y lo digo además porque se da sobre la base de un crecimiento mucho más sano del que se producía con anterioridad a la crisis. Estamos ya en cifras precrisis en cuanto a Producto Interior Bruto, pero con una distribución por sectores mucho mejor. Es decir, estos crecimientos se producen siendo administraciones públicas el que menos aporta al crecimiento, puesto que hemos tenido, obviamente, los presupuestos del año 16 y del año 17, que han sido presupuestos de estabilidad financiera, ¿no? Y no ha habido crecimiento significativo. Bueno, pues a pesar de eso, el PIB ha crecido en el año 2016 o en el año 2015 un 2,5 y en el año 2016 un 2,3, ¿no? Esperemos que cuando se revise el crecimiento del año 2017 también vaya al alza, ¿no? Pero yo digo que esto impacta en algunas décimas en el cumplimiento del déficit, puesto que como los objetivos de déficit son sobre el PIB que cada uno tenemos, si el PIB es más alto, obviamente la proporcionalidad también se modifica en ese sentido, ¿no? Pero en cualquier caso es simplemente un hecho para poner en evidencia que por segundo año consecutivo, por tercer año consecutivo, vamos a estar en crecimientos por encima del 2% y que si conseguimos que de una vez por todas esos crecimientos lleguen de verdad a los salarios, pues creo que estaremos vislumbrando lo que pudiera ser, esta vez sí, el final de un ciclo de crisis, ¿no? Mientras esto no llegue a los salarios y mientras no seamos capaces de reducir la tasa de paro en varios dígitos menos, pues no creo que estemos en condiciones de cantar victoria, por supuesto, pero no deja de ser datos positivos de crecimiento. Estoy a vuestra disposición. Buenos días. No sé si ha escuchado la entrevista de Carlos Cabana esta mañana en Canal Extremadura sobre el tema del proyecto de regadío. Ha dicho, entre otras cosas, ha recalcado que es un proyecto de Extremadura y ha dicho que Extremadura, en la fase de información a los regantes, se le ha ocultado información. Algo que explicaría, según él, por qué el Ministerio considera no viable el proyecto. No sé si tiene la percepción de que el no del Ministerio es final y, sobre todo, si hay argumentos sólidos para decir no por parte del Ministerio al proyecto de Tierra de Barros. Mira, lo más grave de todo, y yo no soy, me conocí hace ya tiempo, el ruido no arregla los problemas. Y el que yo salga hoy aquí en tromba contra el Gobierno y contra la ministra y contra Cabana tampoco arregla el problema, ¿no? Yo creo que lo que hay que definir de una vez por todas es si los problemas de Extremadura son solo nuestros o son también del resto de España. Pues claro, si se está diciendo que esto lo tenemos que resolver nosotros, si se dice que la plataforma logística SEPES no tiene nada que ver, la tenemos que hacer nosotros. Si dice que la ronda sur de Badajoz no une carreteras nacionales, que las une, pero que lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y ustedes qué tienen pensado hacer? Porque está la respuesta que el señor Cabana debería darnos. ¿Qué tiene pensado usted hacer por esta tierra? Que no queremos que haga nada más de lo que hace por otras, pero tampoco menos. Entonces el problema es un problema de credibilidad, porque han pasado de decir que no, a decir que por fase se podría, a decir que el interés general habría que replanteárselo. Lo que ocurre es que cuando uno no sabe, no quiere, pues difícilmente puede. En este caso lo que está claro es que no han querido, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir trabajando y colaborando con el Ministerio de Agricultura porque tenemos muchas competencias que son compartidas, pero no alcanzo a entender la cerrazón frente a este proyecto, no lo puedo entender. Y si unimos a esta decisión, pues decisiones también sensibles que tienen que ver con el cava o que tienen que ver con la fruta de hueso, pues el mundo del campo tampoco lo entiende. Porque entendemos y creemos que España es más que la suma de 17 partes. Porque si acaso el Gobierno piensa que España somos solo 17 partes, que lo diga. Y ya nos apañaremos cada uno con lo nuestro, pero todo el mundo. No vale hacer inversiones y unir por alta velocidad a provincias en algunas comunidades autónomas
y que aquí ni tengamos dinero para el tren, pero tampoco lo haya para que haya regadíos, ni tampoco para que haya... En fin, que ya digo, con el ruido no se resuelven los problemas, pero bien haríamos en que el Gobierno diga si va a invertir alguna vez más en algún regadío de España, porque si lo va a hacer, no hay ninguna razón para que no lo haga aquí. Presidente, buenos días. Preguntarle, hace un ratito ha hablado el coordinador de Ciudadanos pidiendo a la Junta de Extremadura y a las administraciones locales que sigan dejando que se desarrolle la mina de litio de Cáceres. ¿La postura del presidente ante todo el revuelo que se ha montado en torno a esta mina cuál es? Yo ya le he manifestado y fijé posición. En ningún caso vamos a adoptar la figura del proyecto de interés regional y, por lo tanto, la última palabra la va a tener el Ayuntamiento de Cáceres. Pero tampoco me gusta que utilicemos todo para echárselo a los demás a la cara. Es decir, aquí nadie está pensando, creo, si es bueno o es malo, sino a ver cómo se lo tiramos al de al lado a la cabeza, ¿no? Yo no creo que haya nadie en Cáceres que, si la mina de litio no estuviera pegada a la ciudad, tuviera nada en contra de la mina de litio. Es decir, esto de que somos unos más buenos que otros porque unos defendemos el empleo y los demás no, aquí está muy claro. Aquí hay una gente que lo que pone en duda es si una mina tan pegadita a una ciudad es viable o no es viable, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Por eso dejémonos de echarle el litio a la cara unos a otros y vamos a dejar que los procesos sigan, que se desarrolle adecuadamente el proyecto, la tramitación administrativa del proyecto medioambiental, de la declaración medioambiental, y ya se verá cuando la Administración finalmente y sus técnicos pues tomen la decisión respecto del proyecto, ¿no? Todo lo que en medio hagamos para dar a entender que esto es una pelea entre los que queremos el progreso y los que no lo quieren, los que están dispuestos a que haya empleo o no lo haya, es desviar el debate. Ahora sí nos debe hacer reflexionar que en Portugal vayan a sacar 30 minas a exploración. Es decir, que Portugal diga que la gasolina del futuro es el litio. ¿Alguien dudaría si fuera un pozo de petróleo en que merecería la pena explotarlo? Pero yo no puedo acusar a la gente que está contra la mina que lo hacen porque estén contra el progreso, es que tienen la mina al lado. Y claro, los que no la tenemos al lado, pues probablemente tenemos otra dimensión o lo vemos con más, o podemos verlo con más objetividad. La subjetividad la tiene el que está pegado a la mina, claro, y hay que entenderlo. Y no son mejores ni peores ni unos ni otros, ¿no? Lo que creo que no es bueno es que anticipemos los debates. El debate habrá que tenerlo cuando se tengan todas las consecuencias y todas las conclusiones y que todo el mundo pueda participar en los procesos de participación que son también democráticos, porque los proyectos medioambientales deben de ser también democráticos, con participación de todo el mundo, que todo el mundo tenga la oportunidad de alegar, que todo el mundo tenga la oportunidad de dar su punto de vista, de decir lo que piensa. Pero no convirtamos esto en un debate de buenos y malos, porque no es verdad. Es un debate de los que viven más pegados y de los que viven más lejos, que obviamente pues a todo el mundo le afecta. Y no por eso nadie es mejor que nadie, ¿no? O sea, a huir de estos debates estériles que no conducen a ninguna parte y que generan un consumo de energía brutal, ¿no? Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, por un lado, sobre el proyecto de Tierra de Barros, visto que parece que el Ministerio no estaría por la labor, en principio, de poner su parte de financiación. Ayer la consejera decía que el proyecto, de cualquier manera, se iba a hacer. No sé si podría darnos algún detalle de cuál sería el plan B de la Junta. Y, por otro lado, también una valoración sobre las últimas declaraciones de Montoro del ministro Montoro acerca de que, bueno, que no descartaría la posibilidad de perdonar los intereses de deuda en mecanismos, por ejemplo, como el FLA a las comunidades autónomas. Vamos a ver. Respecto a lo primero, yo no hago más que ratificar lo que la consejera ha dicho, ¿no? Nosotros este proyecto lo hemos trabajado bastante y, por tanto, nuestro convencimiento de que tiene que ser hecho y viable lo mantenemos absolutamente inalterable, ¿no? Y llevamos trabajando también en plan B, con lo cual desde el minuto 1 hemos mantenido conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones y con otros posibles financiadores para poder llevar hacia adelante el proyecto, que nadie tenga ninguna duda. Pero además se da una circunstancia: el año que viene hay elecciones y de esas elecciones igual sale otro gobierno que no son los que están, que a lo mejor piensan de manera diferente y se preocupan un poquito más por los intereses de Extremadura, o piensan estar ahí toda la vida.
Claro, anteproyectos de estos que son de medio y largo plazo. Ustedes están ahora en el Gobierno, pero igual dentro de un año no están. Todo parece indicar que no estarán. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que el no va a ser definitivo? Igual viene otro ministerio o viene otro ministro de Agricultura, a lo mejor es hasta extremeño o extremeña, y conseguimos que donde ahora es no haya un sí. Porque la política vale para eso, para cambiar los no en sí. Y yo creo que así es, ¿no? ¿Y la segunda era? Vamos a ver. Se ha hablado de reestructuración de la deuda. Vamos a ir al origen. ¿Por qué se ha producido deuda? O sea, ¿por qué en un momento dado las administraciones públicas territoriales hemos tenido que acudir a una financiación externa, inicialmente en los mercados y luego con cargo al FLA o al sistema de pago a proveedores? Porque había una insuficiencia financiera. Porque el modelo termina en el año 2014 y no se renueva. Y desde el año 2009, en el que se decide el nuevo modelo de financiación, hasta ahora, pues han producido hechos tan notables como que han aparecido nuevos medicamentos en el mercado, tratamiento de la hepatitis C, sería el mejor de los ejemplos, pero otros, nuevos tratamientos contra el cáncer, que han ido a aumentar el gasto, en este caso sanitario. Y como consecuencia de ello se va produciendo una acumulación de deuda. Entonces, lo que es obvio es que si el modelo se hubiera revisado en su momento, probablemente esa deuda no se hubiera acumulado porque se hubiera mejorado el modelo de financiación. Como a lo largo de estos años se ha acumulado deuda como consecuencia de la insuficiencia del modelo, todo lo que vaya encaminado a aligerar las cargas sobre las comunidades autónomas serán bien recibidos, pero tiene que ser de manera equilibrada, de manera equitativa y de manera justa. Por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo el ministro es poner encima de la mesa posibles propuestas para discutir y debatir. Nosotros desde aquí, y así se lo hemos trasladado siempre que se nos ha requerido, le decimos, presenten una propuesta de financiación encima de la mesa, concreta, pero abierta para que la discutamos. Porque ya sabéis que esta no es una propuesta que vaya a ser solamente enfrentada por cuestiones ideológicas, sino también territoriales. Y habrá comunidades autónomas que, siendo de gobiernos de partidos diferentes, estén más cerca en lo que es la concepción global del modelo que otras que puedan pertenecer al mismo partido. Entonces, vamos a iniciar el proceso, vamos a sentarnos, vamos a discutirlo y vamos a intentar acordar un modelo que, en cualquier caso, debería ser más transparente y más simple de lo que es el actual, ¿no? Y, por otra parte, yo creo que también deberíamos aprovechar para recuperar el Fondo de Cooperación Interterritorial, que era el gran instrumento de reequilibrio de las inversiones en España, y como consecuencia del modelo de financiación o de los diferentes modelos de financiación iban engordando mientras iba adelgazando el instrumento de cohesión, que es el Fondo de Cooperación Interterritorial. Con lo cual, una buena manera sería poner encima de la mesa una recuperación significativa del Fondo de Cooperación Interterritorial para que garanticemos que las inversiones sean justas y equitativas a lo largo del territorio nacional. Las reflexiones sobre la deuda son una parte de la discusión que tendremos que tener en los próximos meses. Yo quería plantearle tres cuestiones. En primer lugar, perdón por la voz, yo no sé si estoy acatarrado. Volviendo a la mina, la clave va a ser la reforma del plan urbanístico municipal, que se supone irá a pleno. Entonces, ¿el Partido Socialista qué posición va a adoptar ante esa posible reforma o no reforma? La segunda cuestión es la azucarera y la tercera es nacional, las aparentes tiranteces que hay entre Ciudadanos y el Partido Popular por el cumplimiento del pacto de investidura y si usted ve que a medio plazo puede haber algún anticipo de elecciones. Sí, respecto a la mina, yo también lo dije en su día, la posición del PSOE de Cáceres la acordará el PSOE de Cáceres. Obviamente en contacto con la dirección regional del partido, ¿no? Y cuando llegue el momento y conozcamos todos los contenidos, pues nuestra posición será la que determine el PSOE de Cáceres de manera acordada con la dirección del partido, ¿no? La azucarera está dando, yo creo, sus últimos pasos previos y que supongo que en las próximas semanas se producirá una decisión definitiva. Es un proyecto muy complejo, por ambicioso, y estamos ahora mismo hablando con ellos y en contacto y con reuniones. Lo que pasa es que no las televisamos las reuniones, pero con reuniones para avanzar en la totalidad del proyecto, concretamente en estos momentos en las cuestiones que tienen que ver con la energía. Y la tercera era
el pique... Bueno, es una... A ver que no se me entienda mal, que luego tiene uno que rectificar. El problema, Pepe, es que nos hemos acostumbrado a vivir en la excepcionalidad. O sea, vivimos en la excepcionalidad que la hemos convertido en norma. Porque es una situación excepcional, un país que tiene un Parlamento donde no se aprueban leyes. Dos leyes se iban a aprobar en el proceso. Luego, hemos convertido, y esto ha contribuido también a la situación catalana, hemos convertido en normal lo excepcional. La única ventaja de esto es que el país funciona. Que los inversores invierten, que la gente curra, que se levantan por la mañana, que se lo curran, que producen, que intentan ser felices, que disfrutan, que el país vive de manera peligrosamente cada día más lejos de la política. Porque la política, que tendría que estar dedicada a resolver los problemas de la gente, se dedica a resolver si se dice portavoz o portavoza, lo cual es significativo. Un país donde el gran debate es de términos lingüísticos. Entonces, claro, lo que ocurre es que está la situación mal. Por eso las encuestas dan lo que dan, porque hay mucha gente dispuesta a recuperar la normalidad, y para recuperar la normalidad pues dice, oye, pues yo estoy dispuesto a votar otra cosa, a ver si votando otra cosa se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y evidentemente, como las encuestas dan que el voto conservador se está debatiendo entre el PP y Ciudadanos, pues están saltando las costuras de ellas, como decimos en Olivenza, que no eran muy sólidas, pues claro, están soltando ahora por los aires las costuras. Pero el país tiene que acostumbrarse a una realidad diferente que obliga a que lo que los ciudadanos votan, luego los políticos lo interpreten adecuadamente. Entonces no vale decir, no, como los ciudadanos han votado esto, pues es lo que han querido. No es lo que han querido. Lo que han querido es que nos pongamos de acuerdo. Los ciudadanos no han votado para que no nos pongamos de acuerdo. Los ciudadanos han votado para que estemos obligados a ponernos de acuerdo. Y yo, desde luego, estoy convencido, desde luego, del papel que tiene que jugar mi partido, que tiene que ser necesariamente de defensa de nuestros principios y de nuestros valores, pero intentar que en aquellas cuestiones que son básicas para la ciudadanía no podemos ponernos de perfil, ni debemos ponernos de perfil. Y por eso celebro las propuestas del secretario general respecto de algunos pactos que tienen que ver con cosas muy importantes como la educación, como el agua o como la financiación autonómica, ¿no? Pero evidentemente, si de aquí a diciembre del año 19, que es cuando teóricamente tiene que haber elecciones, todo lo que nos espera es lo mismo corregido y aumentado, que venga Dios y nos coja confesados, porque vamos, la situación es lamentable. Y es algo que bien haríamos en tenerlo todos en cuenta, ¿no? Porque al final nos hemos acostumbrado que los parlamentos, en vez de estar para legislar, estén para no legislar. Nos hemos acostumbrado a que las decisiones no se tomen y que los problemas se enquisten a ver si el tiempo los cura, y que las enfermedades agudas cronifiquen y se convierten todas en enfermedades crónicas. Y claro, a pesar de eso, el país crece al 2,5% al 3%, las empresas invierten, la gente trabaja, que creo la grandeza del país. Los países son grandes cuando son capaces de sobrevivir a la mediocracia que se produce en la política, ¿no? Presidente, de lo que decía el compañero, la situación PP Ciudadanos viene que los presupuestos se van a tener que prorrogar. Si la situación continúa así, ¿cómo vería el presidente de la Junta que se adelantara las elecciones? Las elecciones se adelantan cuando se producen situaciones de imposibilidad de gobierno, ¿no? Y habrá que valorar qué más tiene que pasar para que entendamos que ese hecho se produzca, ¿no? En cualquier caso, yo soy siempre defensor de los cumplimientos de los plazos si es posible, ¿no? No sé si el que cada vez que hay una imposibilidad de que haya un presupuesto hay que convocar elecciones, pues realmente es el fracaso de la política, ¿no? Lo que hay que, de una vez por todas, decir que están primero las tácticas de los partidos o los intereses de la gente. Eso es lo que hay que plantear. De nuevo, sobre el proyecto de regadío, si no me falla la memoria, la Junta, los 65 millones de la Junta ya estaban contemplados por parte del Banco Europeo de Inversiones. No sé si cuando ha hablado... ¿No? No. ¿0 euros? No, vamos a ver, la parte nuestra viene del programa de fondos europeos, del programa de desarrollo rural, inversiones. ¿El banco podría asumir...? Hemos ido en paralelo, trabajando con el banco para que pudiera asumir también una parte. Vale.
¿No sería la totalidad en ese caso? Estamos trabajando con ellos en este tema. Por eso estas cosas además conviene llevarlas con algo de discreción, porque es así exigible en cualquier negociación. Pero, desde luego, yo no renuncio a que el Gobierno ponga su parte, ¿eh? No voy a renunciar tan fácilmente. Es decir, yo no voy a reconocer nunca, ni en público ni en privado, que el futuro de Extremadura pasa porque España se desentienda de nosotros. En nada, y en agricultura mucho menos, donde, ya digo, tenemos competencias que están bastante cruzadas y complementarias, ¿eh? ¿La Junta va a aumentar su aportación de esos 65 millones? Si fuera necesario, sí. Sí, habla de la importancia de ponerse de acuerdo, de los pactos, ha mencionado la educación. ¿Qué opina respecto a que el tema de Cataluña se esté llevando ahora a las aulas y se hable otra vez de la enseñanza del catalán? Pues que un niño pueda estudiar en la lengua oficial de su país que quieran sus padres es una noticia. Nos hemos acostumbrado a vivir hemos convertido en normal lo que es excepcional. Y ahora que un niño pueda estudiar en la lengua oficial o cooficial que sus padres quieran, es una noticia. Lo cual pone de manifiesto realmente la situación de complejidad que tenemos, ¿no? Amén de que yo creo que lo ideal, con la riqueza que son las lenguas, una educación bilingüe es siempre mejor para los hijos, ¿no? ¿Alguna cosa más? Yo quería preguntarle una cosa del partido. En los próximos días, me parece que es este sábado, se reúne el Comité Federal para empezar a decidir cómo van a ser las primarias para el año que viene. Yo no sé en este momento cuál es la posición mayoritaria, la propuesta de la Ejecutiva y cuál sería la propuesta de usted, porque parece ser que hay algunas propuestas para los gobernantes autonómicos que se presentarían que no... La propuesta mayoritaria es la que presenta la dirección del partido. Entre otras razones porque no la ha hecho solo la dirección del partido. Han venido, hemos hablado, hemos dado nuestra opinión, algunas cosas se han recogido, otras no, como ocurre siempre, pero estoy seguro que va a ser apoyado mayoritariamente, por no decir masivamente, esta propuesta el próximo sábado. Es la consecuencia de lo que el PSOE empezó en el año 2014. Cuando en el año 2014 hubo alguien que dijo un militante un voto, que por cierto estuve ayer aquí, estuve comiendo con él, que era Eduardo Madina, cuando dijo aquello de un militante un voto, la historia de nuestro partido cambió. Pues pasamos de ser un partido exclusivamente representativo a un partido en el que la militancia tiene el poder de decisión respecto de algunas cosas que están definidas, que son la elección del secretario general, la decisión sobre los pactos de gobierno, y donde los órganos del partido tienen su capacidad para otras, ¿no? Y obviamente donde se ha intentado equilibrar las posiciones de cada uno. Hemos dicho que donde gobernamos no haya primaria, excepto que haya una significativa parte del partido que lo pida. Eso parece razonable y lógico, ¿no? Si yo soy candidato del PSOE en las próximas elecciones y hay un 50% de mis compañeros o compañeras que piden que haya primaria, ¿pero qué le voy a decir que no? Claro, parece lógico, ¿no? Pero si hay tres que lo piden, no, obviamente, ¿no? Por eso yo creo que se ha intentado equilibrar y seguramente del reglamento que sale el sábado del Comité Federal en Madrid, al que se empezó a discutir, pues hay variaciones y cambios de la negociación que ha habido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? A mí me parece globalmente un buen reglamento y por eso lo voy a apoyar, no por disciplina, sino convencido de que es un paso adelante en nuestra organización, ¿no? Muy bien.